Queridos amigos, nuevamente un placer estar con ustedes en el programa Me Gustaría Saber, el programa que nos permite compartir con ustedes las inquietudes y respuestas que encontramos en la palabra del Señor. Quiero presentar al pastor Esteban Bor, que está junto conmigo en este programa. Pastor, bienvenido al programa. Gracias, Pastor Salazar. Siempre es un placer estar aquí. Gracias igualmente por su presencia y por su sabiduría, pero también porque podemos practicar el estudio de la palabra en estas preguntas. Podemos entender a veces más a fondo las cosas, ¿no? Agradecemos porque ustedes nos permiten hacer esto y, por supuesto, les invitamos a que nos envíen sus preguntas a la siguiente dirección, que es tv@sumtv.org, y rogamos que estas preguntas puedan continuar llegando, porque nos ayudan a seguir estudiando la palabra del Señor. Pastor, antes de iniciar el estudio, estas respuestas, voy a pedirle que nos dirija en oración para comenzar. ¿Cómo no? Padre Celestial, venimos ante tu trono con confianza porque venimos en el nombre de Jesús. Tenemos tantas preguntas, muchas de ellas no podremos contestar en esta vida, pero tendremos una eternidad para sentarnos a los pies de Jesús. Amén. Para recibir respuestas a todas las preguntas que tenemos. Mientras tanto, tenemos algunas preguntas que contestar hoy en este programa. Así que pedimos la sabiduría de tu Santo Espíritu, sí, Señor, para contestarlas conforme a tu palabra. Amén. Y conforme al espíritu de profecía. Gracias por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, bueno, tenemos una pregunta que nos llega de Carlos. Él nos envía desde Houston, pero él es de Tijuana, México. Así que un saludo para Carlos. Y dice lo siguiente. Hola, les saluda Carlos de Tijuana, México, pero vivo desde hace 9 años en Houston. Aquí tuve la oportunidad de saludar al pastor Bor en una semana de oración. Saludos a todos. Me gustaría saber a qué se refiere la Biblia, en específico en Apocalipsis, cuando dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Eso se entiende perfecto, dice él, y la fe de Jesús. ¿Qué es guardar la fe de Jesús? ¿Cuál es la fe de Jesús? Esa es la primera pregunta que tiene, y tal vez contestemos primero esa pregunta, pastor, luego le hacemos la siguiente que tiene él, porque son preguntas distintas. Okay. Bueno, ¿qué es la fe de Jesús? Bueno, guardar los mandamientos se sabe qué es. La expresión paciencia de los santos, aunque no se hace la pregunta sobre esa frase, quiero decir algo sobre ello. Una mejor traducción sería perseverancia. La palabra hupomoné en griego significa una fe perseverante. Es la misma palabra que aparece en Mateo 24:13, a donde dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ahora, ¿qué significa la fe de Jesús? Creo que, como aparece inmediatamente después del mensaje del tercer ángel, donde se describe la gran prueba final del pueblo de Dios y la fe que van a necesitar para pasar por ese periodo, la fe de Jesús es la fe que Jesús tuvo en su tiempo de crisis y angustia en el Getsemaní. Creo que se refiere a eso, y tenemos evidencia bíblica. Mateo 24:13, el que perseverare hasta el fin será salvo. Tenemos el ejemplo de los 3 jóvenes que fueron echados al horno. Una fe perseverante. Daniel, antes de ser echado al foso de los leones, una fe perseverante en una crisis terrible. Sí. Así que creo que significa la fe que tuvo Jesús en su gran prueba en el Getsemaní y en la cruz. Y pastor, en realidad, corroborando lo que usted menciona, quiero leer una cita que se encuentra en el libro El deseo de todas las gentes, la página 704. Justamente hablando de la agonía de Cristo y de su conflicto cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice lo siguiente: entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor.
por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Amén. Entonces, es esto, esa experiencia de Cristo de haber vencido por la fe, de haber confiado en la misericordia del Padre, la justicia del Padre, aun cuando aparentemente estaba abandonado de Él. Esa es la fe de Cristo, como usted menciona, la fe que también será similar en los que permanezcan fieles al Señor, perseveren en el Señor, y a pesar de que se sientan solos, abandonados, despojados de todo apoyo moral humano, tendrán la certeza de que su Padre los aceptó, que Jesucristo hizo su trabajo a favor de ellos, y por esa fe en el Padre, en el Señor, en Cristo, vencerán. Tenemos un pasaje bíblico que ilustra esto, y es la experiencia de la viuda en la parábola que dio Jesús en Lucas 18. Correcto. Ahí hay una viuda que representa una iglesia completamente saqueada, no tiene apoyo humano como pasará en el tiempo de angustia. Allí hay también un juez, y el juez es Dios. Tenemos un adversario de la viuda, claro, que la saqueó, la dejó sin nada. Y hay un periodo de demora donde la viuda clama y clama y clama, y la respuesta del juez es ignorarla, silencio. Pero después de una demora, el juez la vengó de su adversario, como Dios va a vengar a su pueblo después de un severo periodo de prueba. Correcto. Y es interesante que esa parábola termina Jesús con una una pregunta. Así es. Después de relatar cómo la viuda perseveró y no se rindió, ¿cuál es la pregunta con que termina? La pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es la realidad. Amén. Así que es una afirmación. Quiero leer una cita aquí Por también supuesto. del Espíritu Profecía. Esto no está en español en ninguna fuente, en ningún libro que yo haya encontrado. Se encuentra en la Review and Herald, abril 14, 1896. Es espeluznante esta cita. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y ahora fíjate, se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Es decir, vamos a repetir la pasión de Jesús. Luego dice, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a la imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Wow. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. O sea, la prueba que tendrá el pueblo será semejante a la prueba que tuvo Jesús. Pero como Jesús venció por fe, Amén. su pueblo vencerá también por fe. Amén, pastor. Y eso es lo que este mensaje, parte del tercer ángel, que es lo que menciona esta declaración, ¿no es cierto? Nos afirma de que la única manera de poder vencer a la bestia, a su imagen, de poder vencer a Babilonia, va a ser aquellos que mantengan esa fe de Jesús, o tengan esa experiencia de Jesús. Amén. Gloria por este importante punto. Continuemos con la siguiente pregunta, pastor. De paso, yo sé que hay quizás una serie que usted tiene y una serie que estoy haciendo sobre la fe de Jesús, pero hay que dejar a los hermanos que puedan también estudiar y luego ver las series completas, ¿no? Los temas completos. Bueno, continuemos. Dice aquí la siguiente pregunta de nuestro médico Carlos es la siguiente. Dice, también aprovecho para preguntar más acerca de la resurrección especial. Por lo poco que he leído y escuchado de sermones y estudios del pastor Bor y algunos otros pastores adventistas, la resurrección especial será cuando Jesús comienza su segunda venida y todos los que murieron después del mensaje del tercer ángel serán los que resucitarán. ¿Entendí bien esto o en qué estoy equivocado? También entendí que la segunda venida tomará aproximadamente 7 días. ¿Cuánto tiempo antes estarán vivos las personas de la resurrección especial?
¿cuál es el motivo o razón de ser de esta resurrección? Muchas gracias. Bueno, tal vez una pequeña corrección primero, Sí. y es que yo no he encontrado en el Espíritu Profecía donde diga que la segunda venida dura 7 días. Lo que sí dice es que el viaje al cielo durará 7 días, Sí. pero la segunda venida no he encontrado que diga que dura 7 días. Pero la segunda venida va a tomar un periodo de tiempo. Correcto. Tal vez la mejor manera de hablar de esta pregunta sería yendo a Mateo el capítulo 24, pienso yo, Correcto. y estudiar la secuencia de eventos desde cuando termina la gran tribulación hasta que Cristo Ok. está por encima de la tierra, no en la tierra, sino encima de la tierra. Hay varios puntos aquí en Mateo 24, 29 al 31. Si quieres lee y yo te paro Y en vamos cada a uno leyendo, de los por puntos. supuesto, pastor. Dice allí el versículo 21, Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha sido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañaran, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ok, ahora vamos al versículo 29. Acabas de leer en cuanto a la gran tribulación. Correcto. Cual no ha habido ni la habrá Así jamás. es. Es el mismo tiempo de angustia de Daniel 12:1, cuando se supuesto. levanta Miguel. Y durante ese periodo, pastor, solamente para confirmar, vemos de que las señales de las grandes señales y milagros y prodigios de los falsos profetas y inclusive, yo pienso aquí se incluye la personificación de Satanás como Jesucristo, que vendrá, por eso Jesús hace 2 énfasis nuevamente de cuidado, por ahí dicen está allí o está allá, ¿no? Y pienso que esa es una de las cosas que si es que pudiese engañar a los escogidos sería esa aparición de un supuesto Jesús, que es Satanás, ¿no? Correcto. Entonces, Ahora, el versículo 29 habla de inmediatamente cuando termina la gran tribulación. Claro. Hay varios eventos en línea. Correcto. Aquí. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, lo que acabas de leer, Claro. la gran tribulación, tiempo de angustia Por de su- Jacob, en por otras supuesto. palabras. Cuando inmediatamente dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá Sí, y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, la hermana Guaya explica, y también la séptima plaga, Por que lo supuesto. que va a sacudir las potencias de los cielos es la voz de Dios, correcto, que retumba. donde dice, hecho es. Correcto. Y ahí la hermana White explica en Primeros Escritos, página 41, que el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Es decir, se van a desquiciar. Y Por dice, supuesto. no van a desaparecer ni dejar de existir, sino que van a ser movidas de Movidas sus lugares, lugares. correcto. Por la voz de Dios. Así que aquí dice, serán conmovidas las potencias, pero cuando pasa eso, todavía no ha ocurrido la segunda venida. No, por supuesto. Porque sigue diciendo en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que es la nubecilla como el tamaño de la mitad de la palma de una mano. Por supuesto. Y dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, los perdidos en otras palabras. Correcto. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, se realiza la segunda venida y ya cuando Jesús está por encima de la tierra y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, ¿dónde cuadra la resurrección especial aquí?
La resurrección especial es cuando Dios deja oír su voz y las potestades de los cielos serán conmovidos. ¿Cómo sabemos eso? Recomiendo a este hermano que vive en Houston Sí, que vaya al capítulo en el Conflicto de los Siglos que se titula La liberación del pueblo de Dios. Ujú. Y que lea, la paginación es distinta en el libro que lo que es en línea. Sí. Así que voy a mencionar, si el hermano tiene el libro rojo, sería la página, a ver, ¿cuál página? 635 creo que es. Es el capítulo 41, Sí, donde más seguro, la liberación del porque pueblo de puede Dios. ver una diferencia de página, ¿no? Ahora, le recomiendo que lea las primeras 10 páginas de ese capítulo Ujú. y se fije en la secuencia de eventos. La hermana White expone Claro. lo que leímos de Mateo 24. En realidad, la resurrección especial ocurre cuando Dios deja oír su voz y se sacuden las potencias de los cielos y un gran terremoto en la tierra. Por supuesto, Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 y 18, donde se inicia la última plaga. Correcto. Allí dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Correcto. Y entonces también tenemos que tomar en cuenta que cuando el Señor Jesucristo comience su segunda venida, cuando se deja oír la voz de Dios, en ese momento dos grupos especiales van a resucitar. Correcto. Los que traspasaron a Jesús, Apocalipsis 1:7, y Mateo 26:64, Jesús le dijo a Caifás que él iba a estar ahí Claro, acá hay para ver su segunda venida. Sí. Y luego está el grupo que murió en la fe del mensaje del tercer ángel. Así es. Y la fuente para eso es Daniel 12, los últimos 2 versículos donde menciona los 1335 días, bienaventurados que lleguen hasta ese momento, que es cuando se comienza a predicar el mensaje del tercer ángel. Correcto. Y Apocalipsis 14:13, a donde es inmediatamente después del mensaje del tercer ángel, y dice allí, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Correcto. Es decir, los que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel, de 1844 en adelante, entendieron el mensaje del tercer ángel, lo recibieron, vivieron de acuerdo a él y murieron antes del cierre de la gracia. Dios va a resucitarlos y ellos van a presenciar toda la segunda venida de comienzo a fin. Fíjate que cuando llega Jesús, Él resucita a todos los otros muertos. Claro, a los demás. Pero tiene un grupo especial que va a resucitar cuando termine la gran tribulación y se conmuevan las potestades del cielo por la voz de Dios. Y la razón por la cual Dios los despierta, como usted mencionó, es para poder ver, por supuesto, la obra de Cristo, todo lo que significa su venida. Pero también es la manera como Dios confirma o afirma su liberación, su pacto con su pueblo. O sea, ellos son rodeados, todos los fieles son rodeados de su presencia. Un arco iris los protege, dice la pluma inspirada como arco iris. De alguna forma, es un privilegio que Dios otorga a todos aquellos que han predicado, han vivido este mensaje del tercer ángel como una recompensa por haber creído y ser parte del pueblo de Dios que guarda todos los mandamientos y han tenido la fe de Jesús, ¿no? Sí, y los que resuciten en este momento van a entender perfectamente lo que está ocurriendo. Claro. Si resucitara, digamos, Martín Lutero, si se va a entendería. salvar, estaría, ¿qué es lo que está pasando aquí? Claro. ¿Verdad? Pero el pueblo de Dios ya sabe todos los eventos que hemos descrito. Ellos saben todo eso y cuando resucitan la resurrección especial, ellos van a saber, nosotros resucitamos en la resurrección especial y estamos con los 144,000, con los que están vivos, glorificados. Amén. Lo van a entender en ese momento, mientras que los que murieron antes de entenderse el mensaje del tercer ángel, ellos no entenderían lo que está ocurriendo en ese momento. Y ven así como el Señor, ¿no es cierto?, otorga al pueblo de Dios la victoria también sobre la bestia, Satanás, personificado como Jesús, el falso profeta, o sea, todos los elementos que son del último conflicto de la tierra. O sea, poder presenciar la victoria
del pueblo de Dios por su fidelidad a Dios, a guardar su santa ley, haber resistido, como usted mencionó, leíamos, ¿no es cierto?, la gran prueba de Cristo, que fue su pasión, por decirlo así, haber percibido esa experiencia, haber visto esa experiencia. Esto es lo que les da la posibilidad de tener el privilegio de ver esta secuencia de eventos, ¿no? Y van a despertar no con un terror, porque aunque vean los elementos destruirse, el terremoto, más bien van a cantar en alegría, en júbilo, porque ven que la liberación del Señor es real. Y de hecho, la voz de Dios les anuncia la hora y la venida de Cristo. Correcto. Específicamente. ¿Cuánto tiempo es? Porque la pregunta nos decía el hermano, ¿cuánto tiempo es? No está eso mostrado, no hay una revelación de cuántos días, semanas, etcétera, no sabemos de esto, pero deben ser elementos inmediatos unos a otros, ¿no? Cercanos. Sí. Así que, bueno, pastor. Ojalá que eso sea una ayuda para el hermano. Esperamos. El hermano de Tijuana, pero que vive en Houston. Amén. Así es. Tal vez, pastor, tenemos para una pregunta más, y esta es desde Araceli. De Araceli nos dice lo siguiente: si el sacerdote en Levítico, en el lugar santísimo, ya no intercedía por el pueblo, ya que el sacerdote pasaba al hacer el juicio en ese lugar, ¿por qué decimos que Cristo aún está intercediendo por nosotros en el cielo, ahora, aparte de juzgarnos en la actualidad? Entiendo que en el lugar santísimo donde está Cristo actualmente, Él solo juzga desde 1844. Dios les bendiga. Así que su pregunta es, si Dios está juzgando, Jesús está juzgando, ¿por qué decimos que está intercediendo? Porque ella conecta en Levítico el rol del sumo sacerdote para juzgar y interceder. Pero ¿cómo vamos a aclarar esto, pastor? Sí, el punto es que el Señor Jesucristo no deja de interceder en 1844, sino que asume otra función adicional. Y eso se demuestra por el hecho de que Jesús todavía tendrá sus vestiduras de sumo sacerdote. Mientras Jesús tiene sus vestiduras de sumo sacerdote, hay intercesión. Claro. Cuando Jesús se quite sus vestiduras de sumo sacerdote, que es cuando se cierra la puerta de la gracia, saca los pecados del santuario que han entrado por la fe, por la sangre de Cristo, purifica el santuario, coloca la responsabilidad sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Él está vestido todavía como sumo sacerdote. Correcto. Pero luego la hermana White dice, y Levítico 16 también, Jesús regresa al lugar santísimo, se despoja de sus vestiduras sumos sacerdotales y se viste con sus vestiduras reales, con las que regresa en su segunda venida en Apocalipsis 19, 11 en adelante, dice Correcto. Eso. En ese momento, cuando Jesús se cambia las vestiduras, cesa la intercesión. Así que la respuesta a esta pregunta es que el Señor Jesucristo sí está desempeñando una obra de juicio, está intercediendo en esa obra de juicio. Cuando aparece un nombre de una persona, claro. El Señor Jesucristo es el defensor, ¿verdad? De ese seguidor fiel de Él. Pero en ese momento el Señor Jesucristo comienza continúa no solamente intercediendo, sino que asume otra responsabilidad que es la de juzgar. Porque en realidad, pastor, el juicio que estamos en este momento experimentando es la fase de investigación del juicio. Correcto. Donde se hace investigación en cada caso. Cristo es el juez, pero también el intercesor en esta fase. Cuando Él cambia su rol, como usted mencionó claramente, ya se convierte en ejecutor del juicio y es diferente. Así que mientras estamos en este tiempo, Él está en intercesión. Y el día de expiación, en realidad, en el Levítico, cuando se menciona, también presenta esto porque el sumo sacerdote tenía que también entrar en intercesión por el pueblo. Aunque era día de expiación, era día de juicio, era también, como usted menciona, una parte de su rol era interceder por el pueblo y llevaba una ofrenda inclusive. Rociar la sangre, tenía que rociar la sangre, que significa que estaba intercediendo por los fieles. Amén. Bueno, agradecemos mucho por esas preguntas. Han sido realmente una bendición poder estudiar más de la palabra del Señor y rogamos que la fe de Cristo pueda estar en tu corazón, en nuestro corazón y poder ser fieles hasta que Él venga. Que Dios les bendiga y les guarde en su deseo y oración.